me encantan las películas de ciencia ficción. Guerra de la Galaxia, Viaje a las Estrellas, Perdido en el Espacio, ese tipo de películas. Pero a mí lo que me gusta de ver es cómo los guionistas y cómo los escritores, pues, ellos se prefiguran o se imaginan cómo sería la vida dentro de que sé yo cuántos años. Y cómo sería la vida en otros mundos, si los hubiera. Ellos ingenian una serie de situaciones y una serie de prácticas tecnológicas que a la luz de la ciencia de nuestro siglo XXI, oye, parecerían imposibles. Por ejemplo, viajes intergalácticos a la velocidad de la luz. Y si usted sabe un chiste de física, yo no me acuerdo de la física, la luz viaja a 300 y pico de miles de kilómetros por segundo. Y entonces ahí se mete en juego la teoría de la relatividad, que cómo esto retrasa el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Que no me meten en eso, porque hasta ya para mí mismo es redadísimo. Pero también ellos presentan situaciones como la teletransportación de la materia. Usted puede meterse en una máquina aquí, bien, y aparecerse pedernales. La materia transportándose como se transporta la data o se transporta la voz por las líneas inalámbricas. O diagnosticando o curando enfermedades instantáneas. Yo digo, yo estoy esperando que se invente un aparato que aparece en Viaje a las Estrellas. Usted pasa un escáner y dice todo lo que usted tiene. Si tiene problemas de riñones, si tiene problemas del corazón, si le falta esto, si le falta tal vitamina. Yo estoy esperando que inventen ese aparato. Yo no sé si lo llegarán a hacer. Para dejar yo comprarme uno y más nunca en mi vida veo un médico. Yo no sé si eso le faltará al hermano Brandy y su esposa. O si no, un aparato que usted se meta, como una película que vi por ahí, que a ustedes lo resucitan y lo regeneran. En fin. El punto es cómo estos guionistas y estos escritores hacen ver cómo posible algo que a la luz de la ciencia moderna parece imposible. Usted me dirá, bueno, por eso mismo pensaban hace 150 años, cuando no tenían la menor idea de cómo el hombre llegaría a la luna o habría la comunicación vía satélite, todo eso. Puede ser verdad. Pero hay muchas de esas cosas que si usted lo piensa un poquito, se da cuenta que a mí me da sospecha que eso va a ser imposible. Imposible que el hombre lo logre. Ahora, en el plano espiritual, desde que el hombre cayó en el pecado, desde la entrada del pecado de ser humana, pues el hombre ha creído y el hombre se ha ingeniado o llegado a pensar que es viable asegurar su destino eterno, que es posible que el hombre asegure dónde va a pasar la eternidad luego que parta de este mundo, en base a realizar obras propias, obras de justicia, o en base a pensar, creer filosofías o esquemas de pensamiento que les genere suficientes méritos o que les ayude a desarrollar suficiente justicia como para merecer, ganarse o comprar el cielo. Pero hay dos problemas con esa idea, y lo dice este libro, no lo digo yo, lo dice este libro. Primero, que el cielo, la salvación es un regalo de Dios. No se compra, obviamente no se vende, tampoco se gana, no se merece. Si se comprara, se mereciera, dejar de ser un regalo, sería un salario, sería un premio. No sigue siendo un regalo. Y segundo, es que el pecado es una ofensa tan grande, el pecado es una ofensa tan gigantesca ante la persona, ante la presencia de Dios, que no hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para remediar ese problema. Entonces, en este pasaje que leímos hace un momento, y para los que nos están sintonizando ahora, vamos a estar basándonos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 31. La idea allí es que, como es imposible para el género humano, para el ser humano, obtener salvación o crecer en santidad personal basado en sus méritos o justicia propia, como eso es imposible,
Entonces eso sí es posible por el poder de Dios. Cuando tú y yo nos despojamos de todo mérito, nos despojamos de toda justicia y nos sometemos al señorío de Cristo en obediencia y así vivir para Él. Es imposible, por eso he titulado este mensaje, ¿cuán imposible es entrar en el reino de los cielos en base a méritos o justicia propia? Y en este pasaje tenemos un episodio en la vida y ministerio del Señor Jesucristo, un pasaje largo, del 17 al 31, son alrededor de 15 o más versículos, donde el Señor está en la región de Perea, al lado oriental del río Jordán. Si usted toma un mapa de las regiones bíblicas, se puede ubicar, y el Señor está a ley de semanas para entrar en la fase de la semana de pasión y muerte. Y está en esa región, lejos de la jurisdicción de los líderes religiosos de Jerusalén, tratando de evadir encuentros con fariseos y religiosos que buscaban la vuelta tratando de causarle problemas y de meterle ganchos, pero también dedicar tiempo a sus discípulos para prepararlos ante su eventual muerte, resurrección y partida. Pero aún así el Señor lo puede evitar, y el Señor no rechazaba las multitudes, no rechazaba incluso a sus opositores. Y si usted lee, por ejemplo, aquí mismo en Marcos, en este capítulo 10, hay 3 episodios donde el Señor interactúa con las personas, incluso con oponentes. Del versículo 1 al versículo 12, se acerca a unos fariseos y le hacen una pregunta capicúa en esos días sobre el divorcio. Luego, del versículo 13 al 16, le llevan niños para que lo bendijera. Y aquí en el capítulo 17, versículo 17 al 31, Jesús tiene un encuentro con un joven, y a raíz de la respuesta, de la reacción de este joven, entonces el Señor se dirige a los discípulos. Y en base a esas 2 conversaciones podemos dividir este pasaje en 2 partes. Primero, la conversación de Cristo con el joven, que vimos hace 2 semanas. Y vimos en aquella ocasión cuán imposible, como he dicho, cuán imperioso es que todo ser humano, todo hombre, deje méritos, deje justicia propia y se someta al Señor de Cristo para ser salvo. Y brevemente, para traerlo al punto que corresponde para hoy, vimos cómo se acerca al Señor un hombre que se describe como joven, un principal, rico, era una persona que tenía una moralidad excelente, era una persona reverente, respetuosa. Se acerca al Señor y le llama maestro bueno y le hace una pregunta: ¿qué haré o qué bien haré para heredar la vida eterna? Dice que él viene corriendo. Jesús sale del lugar donde había bendecido a los niños para seguir su camino, y él llega presuroso, porque no quería que el Señor se fuera quizás de la aldea o del pueblo donde él estaba sin que le respondiera esa pregunta. Había algo que le bullía en su mente, había algo en su corazón que necesitaba una respuesta, y el único que puede dar respuesta era el Señor Jesucristo. ¿Qué bien haré? ¿O qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde primero, lo reta con aquello que él dijo, maestro bueno, y lo reta a que pensara las implicaciones de ese atributo de bueno, porque solo bueno es Dios. Intrínsecamente, inherentemente, solo Dios es bueno. Por tanto, si tú me llamas bueno, piensa la implicación en cuanto a mi persona de eso que tú me estás diciendo. Y luego le dice, bueno, en Mateo dice, tú quieres ser perfecto, magnífico, cumple la ley, guarda la ley, y le menciona 5, por menos en este pasaje hay 6 mandamientos que le mencionan, que son parte del segundo grupo de los 10 mandamientos, que tiene que ver con las relaciones interpersonales. No matar, no adulterar, honra a tu padre y tu madre, no robar, no defraudar, no levantar falso testimonio. Y el Señor lo que quiere con esto no es implicar que hay otro tipo u otro medio para ser salvo, sino lo está llevando por medio de la ley producir en este hombre convicción de pecado, porque ese es el propósito de la ley. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Maestro,
todo eso lo he guardado de mi juventud. Y yo me imagino cuando se infló, si se levantó, ¿verdad?, en levitación sobre el piso. Oye, pues yo todo eso lo he guardado de mi juventud. Yo he sido una persona impecable, dirá él. Seguro que usted conoce muchas personas y quizás a usted le pasó eso. Que cuando le predican y le hablan de arrepentimiento dicen, ¿qué tengo yo que arrepentirme? Mira, yo no mato, yo no robo, yo no estoy en el libro de derecho, mucho menos en el libro este de Petrocaribe. Yo soy fiel a mi esposa, soy un buen padre, buen ciudadano, etcétera, 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 y le sacan todo un currículum. Por tanto, yo tengo de qué arrepentirme. Lo interesante es que Mateo, en el pasaje paralelo, el joven entonces le hace otra pregunta al Señor. ¿Qué más me falta? Yo todo eso lo he guardado. Siempre guardar mandamientos. Todo eso yo lo he guardado. Pero ¿qué más me falta? Porque había un vacío en el corazón de este joven. Y Cristo aprovecha y dice, a mí me encanta, yo lo dije hace 2 semanas, y dice el versículo 21 que Jesús mirándole, lo amó. No una mirada así como yo puedo ver a algunos de ustedes, y yo no sé si me grabe su rostro, sino una mirada profunda al corazón de la persona. Y el Señor lo amó. Y yo pienso que lo amó primero porque vio en el joven esa inquietud y que él fue a la persona correcta para tratar de resolver o tratar de que le dé respuesta a su inquietud. Pero también veo una persona que ha basado toda su vida en cuanto a obras y hacer cumplir leyes y todavía tiene una necesidad. Y Jesús le dice, una cosa te falta. Una cosa te falta. ¿Y qué le faltaba a él? Le faltaba humildad. Humildad para reconocer que en lugar de haber dicho, todo esto lo he cumplido, debió haber dicho, todo esto yo lo he roto, todo esto yo he, no voy a decir una palabra, todo esto yo lo he quebrantado, todo esto yo lo he violentado. Le faltó humildad. Cristo le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Le faltaba arrepentimiento. Le faltaba reconocer que había algo que lo ataba. Había algo que le impedía, en verdad, llenar ese vacío y tener respuesta a su pregunta. Que no era un tema de hacer, sino un tema de creer. Él había dicho que él había amado a su prójimo como a sí mismo, pero ante la pregunta que el Señor le dice, que venda todo, veremos que su reacción no fue por otra cosa que le faltaba, que era sumisión y obediencia a la voluntad del Señor y de Cristo. Y finalmente el desenlace, dice el versículo 22, que este joven, afligido por la palabra que oyó, yo imagino que tenía un rostro radiante, dice que estaba, yo imagino que todavía estaba hincado, radiante esperando la respuesta, y quizá ya hasta dentro en su interior como conforme, porque todo se le había guardado. Cuando Cristo le dice eso, dice que su rostro se afligió, fue que se le nubló la existencia y se puso muy triste por no poder seguir a Cristo según su propio camino, según no poder seguir la senda fácil. Se puso triste porque Jesús se la puso bien difícil. Y ¿saben qué? El Señor nos la pone difícil a todos nosotros. Y más en estos días donde cada vez se aligera el mensaje de salvación. Cada vez más se predica un evangelio light. Ante la explosión que hay ahora, ¿verdad?, de gimnasio por todas partes. Y yo no entiendo. El día pasado estaba con un cuñado mío y un domingo a las 10 de la noche él iba por un gimnasio. Domingo 10 de la noche. ¿Tú estás en una película y prepararte para acostarte y levantarte el día siguiente para trabajar? Tienes que por un gimnasio a las 10 de la noche. Domingo. Y día de fiesta y día siguiente. Que fue el domingo pasado. Hay una explosión ahora de todo light. Y saben que hasta el evangelio lo han rebajado a evangelio light. Pero la palabra no cambia. Jesús no ha aligerado, no ha light. Yo no sé si el verbo funciona. En inglés sí, lighten. No ha aligerado su mensaje. Sigue las mismas demandas. Humildad, arrepentimiento y sumisión. Pero dice que el joven se fue triste. ¿Y por qué? Porque tenía muchas posesiones.
dice Lucas, porque era rico. Esa era su atadura. Eso era lo que le impedía a él responder esa pregunta. Eso era lo que él se aferraba para pensar que tenía, pues, su situación espiritual y futura respuesta. Pero él sabía que no en el fondo. Pero no aceptó las demandas de Cristo. Y se fue. Porque tenía muchas posesiones. Y ahí terminamos la semana pasada. Y ahí caemos entonces en la segunda parte, que es lo que nos toca ahora. Y dice que el Señor se torna a los discípulos, versículo 23, mirando alrededor, estaban ahí los discípulos con él, los 12 discípulos, mirando alrededor, se topa con sus discípulos y se dirige a ellos. Y le va a hablar sobre la imposibilidad de entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios por medio de méritos y obras propias. Y es interesante que 3 veces en este pasaje le va a decir sobre esa imposibilidad. Comienza en el versículo 22, se dirige a ellos y como colofón, como moraleja, como conclusión de la conversación con el joven que se fue, entonces Jesús le bombea esta enseñanza a los discípulos y a nosotros. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. El Señor se enfoca en los discípulos y se enfoca en nosotros. Y le dice que cuán difícil va a ser para alguien que confía en las riquezas entrar en el reino de los cielos. Se lo repite en el versículo 24 y se lo repite en el versículo 25. 3 veces lo dice. Y cuando usted lee la Biblia, usted encuentra una misma idea más de una vez, en una porción corta, ponga la atención, que por ahí que está la verdad central del pasaje. Cuán difícilmente, con mucho esfuerzo, con una gran dificultad, así que, y mire que él dice cuán difícil, pero más luego va a decir que es imposible. ¿Para quién? Para aquel que tiene riquezas. Dice para aquel que confía en sus riquezas. Las riquezas. En el Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios fueron multimillonarios, que lo dije la semana antepasada. Abraham, usted lee la historia de Abraham. Abraham llegó a ser multimillonario. Isaac, Jacob le mandó un presente a su hermanito Esaú. Léalo ahí en el capítulo, creo que 31 de Éxodo. Él le mandó un presente para apaciguar la ira del hermano, que había dicho que el día se lo encontró y le va a arrancar la cabeza. Y le mandó un presentico, léalo cuando usted vea el presentico que le mandó. No era el tamaño de esto, miren. Era muchísimo más grande que eso. Ya está temblando, pastor, ya van 2 veces que hace referencia a eso. Lot era riquísimo. Job era multimillonario, y sin hablar de David y de Salomón. Pero Jesús dice algo que le choca en la mente de los discípulos, que cuán difícil entrará en el reino de los cielos a los que confían, como dice el versículo 24, en la riqueza. Y el problema no es la riqueza, hermano. Uno puede tomar esto, como han tomado los proponentes de la falsa teología de la liberación, y decir que el evangelio es para los pobres. Y con eso pues han levantado revoluciones y han patrocinado muchísimas revueltas y muchísimos problemas a nivel de Latinoamérica y el mundo entero. El problema no es la riqueza. La riqueza es una muestra de los muchos medios y de los muchos recursos que el hombre tiende a tomar para, a través de eso, creerse que puede ganar mérito delante de Dios. Ese no se circunscribe la riqueza como un medio de confianza. Cualquier cosa que el hombre asuma o la mujer asuma como un medio para ser salvo sin tomar en cuenta lo que ellos dicen, si esa persona hace eso, para esa persona es muy, pero muy difícil entrar en los cielos. Porque lo primero que tiene que haber es como lo que le faltó al joven, humildad para reconocer que se está yendo a la fuente incorrecta. Y usted puede, por ejemplo, confiar en su moralidad y pensar que usted es una persona con una trayectoria diáfana, una hoja de vida impecable, no bebe, no fuma, nunca se ha metido en droga, fue un buen estudiante, creó su negocio y le paga religiosamente a la Dirección de Impuestos Internos,
paga religiosamente a sus empleados, o en su lugar de trabajo usted cumple con su horario, no se queja, etcétera, etcétera, y usted puede confiar en su moralidad. Usted puede ser una persona que en todos los maratones o en todos los maratones usted llama para aportar. Y donde quiera que usted se encuentre con un mendigo, usted le da una moneda, le da un plato de comida, le hace un bien. Y parece que por eso ya gana el cielo. O tal vez usted puede ser religioso, evangélico, venir domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes, leer su Biblia, de cabo a rabo, dar su tiempo y creerse que por eso merece el cielo. Cristo dice, el que piense así, difícilmente entrará en el reino de los cielos. Entonces dice que los discípulos se asombraron. Se asombraron, versículo 24, de esa palabra. Y Jesús de nuevo les recalca, segunda vez, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza o los que confían en cualquier otra cosa, menos en la obra, en la persona y obra de Cristo en la cruz. ¿Y por qué se asombraron los discípulos? Porque había un concepto entre los judíos que la riqueza es una señal de bendición. Para los judíos el rico era el individuo que estaba más cerca del cielo, porque había sido favorecido con Dios y tenía todos sus problemas resueltos. Podía dar limosnas, podía contribuir a ayudar a otros pobres en cualquier momento y en cualquier ocasión. Y tenían esos ejemplos en el Antiguo Testamento. Para el judío común y corriente, el rico tenía a Dios como su llave, metido en un bolsillo. Y por eso se asombraron. Y dice el versículo 26 que se asombraron aún más. Y dijeron entonces, imagínate tú, 7 individuos ricos, millonarios, el papaupa de esta comarca, el líder de esta comarca, ese individuo con su riqueza no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué no me deja a mí? Que no tengo un chelo en el bolsillo, que es un arrancado, que apenas tengo esta camisa o este pantalón. ¿Y qué me queda a mí? ¿Quién podrá ser salvo? Dice el versículo 26. Y esa es la pregunta que debió haber hecho el joven en el versículo 17. ¿Quién podrá ser salvo? Si es imposible salvarse por medio de méritos y por medio de justicia propia, no sé quién podrá ser salvo. Yo imagino, ¿verdad?, un episodio del Chavo del Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defenderlo? ¿Quién podrá ser salvo? Entonces el Señor le da una segunda enseñanza. La primera es cuán difícil es entrar un rico en el reino de los cielos. Y antes de eso, en el versículo 25, el Señor le ratifica esa verdad cuando le da una pequeña parábola. Cuando dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y para explicar esta parábola se han generado muchas interpretaciones. Una de ellas es que supuestamente en la puerta de la ciudad, en la muralla, había una pequeña puertecita tan estrecha que apenas podía pasar un camello. Un jinete hábil podía ayudarlo a pasar por ahí. Pero lo interesante es que lógicamente nunca se ha encontrado esa puerta. Nunca se ha encontrado esa puerta. Y ha habido montones de descubrimientos arqueológicos que prueban muchos lugares, episodios y personajes de la Biblia. Otros dicen que es un problema de lingüística. En el original se confunde la palabra para camello con una palabra que se puede traducir como hilo o hebra o soga, y que quizás algún copista de los originales tomó la palabra para camello, le confundió, le cambió una letra, o la palabra para soga o para una hebra de un material, un elemento alargado, fibroso, le cambió una letra y se parece a camello. ¿Saben qué? Es más fácil tomar eso literal. Vamos a tenerlo y yo iba a traer una aguja. Es más fácil que usted pase un caballo o una vaca por el ojo de una aguja donde usted inserta el hilo para coser. Es más fácil que eso suceda a que un rico entre
en el reino de Dios. Y la idea que Cristo está dando aquí, no solamente la dificultad, sino la imposibilidad, la total imposibilidad de que al reino de los cielos, a la presencia de Dios, a la vida eterna, llegue alguien confiando en sus propios méritos, o en su propia justicia, o en cualquier otro medio que la haya utilizado para basar su destino eterno. Entonces viene la pregunta de los discípulos, y que debe ser tu pregunta y la mía en esta mañana. Entonces, si es así la cosa, si eso es tan difícil, es más, si es imposible, entonces ¿quién puede ser salvo? Y aquí viene la segunda enseñanza del Señor. Sí, es imposible. Es imposible desde una perspectiva humana. Le responde, para los hombres es imposible. Es como que le cierra el expediente. 3 veces se lo ha dicho y aquí por cuarta vez se lo repite. Para los hombres es imposible. Y hermanos, y visiten esta mañana, miren, no lo digo yo, lo dice la Escritura, tenemos que meternos en la cabeza que es imposible. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada, nada, para impresionar a Dios. ¿Qué podemos hacer tú y yo, gusanos y insignificante criatura, para impresionar al soberano Dios del universo, que lo tiene todo, que es el dueño y Señor de toda la creación? ¿Qué tú y yo podemos hacer en esta vida, en esta corta vida, para llamar la atención o para ganarnos puntos delante de el Dios eterno? No podemos hacer absolutamente nada. Por eso es imposible, pero dice Cristo, para Dios no. Versículo 27, para los hombres es imposible, pero para Dios no. Ahora, eso no significa que Dios rebaja sus estándares, o que Dios pone a un lado todo lo que ha dicho, sino que Dios puede lograr lo que tú y yo no podemos lograr. Él lo puede lograr, porque sigue diciendo, todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, ¿qué cosa es posible para Dios aquí? Dios puede permitir que tú entres en el reino de los cielos, pero bajo sus estándares, no bajo mi criterio, no bajo mi norma ni la tuya, sino bajo sus requisitos y todo lo que demanda. ¿Y qué es lo que demanda el Señor? Que puede volver al versículo 21, una cosa te falta. Dios demanda humildad. Humildad para que reconozcamos nuestra incapacidad, reconozcamos nuestras limitaciones, reconozcamos nuestra total falta de méritos, total falta de justicia, y nos arrepintamos y vengamos delante de Él humillados, ¿verdad? Contristados, y reconociendo que solamente en Cristo es salvación. Dice la Biblia que la salvación es de Dios. ¿Y todas las cosas son posibles para Dios? Sí, todas, siempre y cuando estén dentro del marco de su voluntad y de su carácter. Y si dentro de su voluntad Él dice que Él quiere que el hombre sea salvo, entonces es posible para Dios, cuando tú y yo cumplimos sus demandas, sus requisitos, sus exigencias, entonces Dios hace posible que entremos en su reino. Así que el cielo es un regalo de Dios. El cielo no se gana, no se compra. La fe no es algo que se suda. No es algo por lo cual tú se esfuerza por alcanzar un estatus o un nivel de perfección o de iluminación. El cielo, la fe, es un regalo de Dios. Y que Dios otorga a todo aquel que humildemente, en arrepentimiento y con actitud de sumisión y de obediencia, se entrega a Él para salvación, reconociendo la obra perfecta de Cristo en la cruz y que Él es el único camino para llegar a Dios. Así que si solo Dios a través de Cristo y por la fe lo puede hacer, yo te pregunto a ti en esta mañana, precisamente lo que tú hiciste, que no tiene Cristo en su corazón, ¿estás tú dispuesto a abandonar todo aquello que hasta aquí tú has basado tu vida, abandonar todas tus viejas creencias y creer solamente en Cristo para ser salvo? Y tú, mi hermano, que está aquí esta mañana, reconoce que por más fiel que tú seas al Señor, nada de eso te gana méritos para merecer el cielo.
La salvación sigue siendo un regalo. Es más, la seguridad de salvación sigue siendo un regalo, es de parte de Dios. No nos corresponde a ti y a mí luchar ni esforzarnos para ganar, sino que ahora que estamos en la fe, entonces nos corresponde demostrar que somos recipientes de esa gracia divina a través de Cristo. Y finalmente, versículo 28 en adelante, vamos a ver aquí que Dios recompensa a todo aquel que abandona, que deja mérito, justicia propia y se somete al Señor de Cristo para ser salvo o para vivir en santidad o crecer en santidad. Y dice el versículo 28 que se levanta Pedro. Pedro, si usted sigue la trayectoria de Pedro, Pedro siempre salta como él se erigía como el líder, el portavoz de los discípulos. Y yo imagino que Pedro, él se quedó en el versículo 23. Él no escuchó todo lo otro que el Señor le dijo. Y él se quedó rumiando. Que es difícil, pero que ese individuo tan rico, no. Y él pensó en lo que el Señor le demandó a este individuo. Dice que Pedro, a nombre de los demás discípulos, se dirige al Señor y le dice: Señor, ven acá, pero todo eso que tú le dijiste a ese muchacho, a ese joven, a ese hombre, todo lo que tú dijiste, nosotros lo hemos hecho. Mira, tú le dijiste a él, versículo 21, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Eso nosotros lo hicimos, porque dice, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y ustedes recuerdan quién era Pedro? Pero tenía una empresa con su hermano, se llamaba Pedro y Andrés y Cía. ¿Cómo se llama? ¿Cómo que dicen? SRL. Y junto con Jacob y Santiago y Juan se dedicaban a la pesca. Jacob y Juan eran parte de Zebedeo e hijos, compañía de operaciones SRL. Eran prósperos negociantes de la pesca, la venta, la captura y venta de peces o de pescados. Él tenía un buen negocio. Además dice la Escritura que Pedro era casado. No sé si usted sabía que Pedro era casado. ¿No sabía? Sí, búsquese ahí mismo en su Biblia, búsquese en Marcos, capítulo Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31. Dice que él sanó a su suegra, y si tenía suegra. Incluso la tradición dice que cuando a Pedro lo crucificaron, también a la esposa lo crucificaron junto con él. Incluso más adelante, creo que Pablo en 1 Corintios 9, él se medio queja de que van acá. Entonces Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a tener esposa como Pedro y otros apóstoles. De modo que Pedro, él había dejado, y otro discípulo por igual. Mateo era un publicano riquísimo. Y los demás no sabemos, pero posiblemente cada quien tenía su ocupación. Y Pedro razona: Señor, pero lo que tú le pediste a este individuo, nosotros lo hicimos. Nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué más tú le pediste? Ven y sígueme tomando tu cruz. Y nosotros te hemos seguido, tenemos 3 años para arriba y para abajo contigo, cogiendo lucha. Se me ha pegado 12 piedras, me han dicho de todo por seguirte. Interesante que Mateo, él pregunta lo siguiente. Vayan conmigo a Mateo capítulo 19. Versículo 27. Entonces Pedro le dijo, respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces le pregunta: ¿qué pues tendremos? Si aquel, tú le mandaste eso y se fue, y tú dices que se está en muy mala posición porque es imposible que un rico entre en los cielos, y nosotros cumplimos todo eso, y entonces a nosotros ¿qué nos toca? ¿Sabes? Muchas veces quizás tú preguntas eso,
Y va a dar la pena servir al Señor. Esa fue la pregunta de Asaf, creo que en el Salmo 73. Usted veía a los ricos que prosperaban y en medio de toda su corrupción y toda su vida depravada, vivían, ¿verdad?, como que se estaban llevando el mundo por delante y parecía como que Dios no se metía en eso. Y Asaf llegó a un punto que dijo: yo por poco me deslizo, por poco tropiezo y me voy de hocico, como decía un amigo mío. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de él. Y quizás Pedro estaba en este punto, si no ven acá, pero 3 años para arriba y para abajo contigo, cogiendo pela, huyendo. Sabemos que te andan buscando para matarte, y si te andan buscando para matarte a ti, nosotros somos también, estamos en el mismo tren. ¿Qué pues entonces tendremos? Y es interesante que el Señor no abochorna a Pedro. El Señor no le dice: mira, usted le toca preguntar eso. Como pasó más adelante, en este mismo capítulo, cuando Juan y Santiago fueron y le hicieron una pregunta, o le hicieron una proposición indecente al Señor. Pero el Señor no abochorna a Pedro, sino que entonces le pasa a decir que Dios no se va a quedar sin recompensar a todo aquel que deja méritos y justicia propia y se entrega a Cristo para salvación. Y no va a abundar mucho, pero en Mateo, si usted va a Mateo 19, el Señor le responde a Pedro y le responde su pregunta personal y le da promesas que son particulares para los discípulos. Le dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán conmigo en 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Cristo le prometió a Pedro y a los discípulos que un día, ellos que tuvieron 3 años para arriba y para abajo con él, cogiendo todas las pérdidas y las vicisitudes propias del ministerio terrenal de Cristo, un día, cuando Cristo venga a reinar, y eso puede ser en cualquier momento, ojalá sea hoy, cuando Cristo venga a establecer su reino mesiánico, ellos 12 se van a sentar en cada uno en un trono a juzgar a la tribu de Israel. Dios le va a dar autoridad. Ahora, no trate de sacar teología ni práctica ni aplicación para nosotros, es una aplicación exclusiva, porque hay problemas de muchas promesas en la Biblia que son exclusivas para un individuo que queremos extrapolarla para nosotros, eso para ellos. Ahora, ¿y para ti, para mí qué? Aquí está entonces el versículo 29, perdón. Entonces viene, el Señor entonces va a dar promesas generales, tanto para ellos como para todos aquellos que han creído, todos aquellos que han dejado todo y han seguido a Cristo. Dice el versículo 29, de cierto os digo, amén, amén. El Señor va a dar una declaración enfática, autoritativa. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Simplemente que cualquiera a lo largo de estos 20 siglos, rumbo a 21, ¿verdad? Ya estamos en el 2019, pronto cumpliremos la quinta parte del siglo XXI. Todo aquel que a lo largo de toda la cristiandad haya dejado bienes materiales. Aquí menciona casa, menciona bienes, ponga todo lo que usted quiera ahí. Carro, finca, cuenta de ahorro, cuenta certificado financiero, cuenta en Miami, con la isla Caimanes, o en Suiza, un seguro de vida multimillonario. ¿Qué más te quiere poner ahí? Una casita en una loma, o una playa, o en Capcana, o quizá usted no tiene nada de eso, simplemente tiene su chocita, con su televisorcito plano, que se 50 pulgadas, el tamaño de esto. El que haya dejado todo eso, y además haya dejado toda filiación, toda relación filial, tanto en el hogar de origen, porque menciona ahí a hermanos, hermanas, padre o madre, o al hogar que hayan formado, porque menciona madre e hijos. Todo aquel que haya hecho eso, ¿por qué razón? Simplemente porque se le cogió, que ya se cansó de la sociedad,
y se fue por una loma, por un monte bien lejos por ahí. No, 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 no. Dice ahí, dice Cristo, por causa de mí y del Evangelio. Lucas dice, por causa del reino de Dios. Y no, hermano, el Señor no está mandando a ti y a mí ahora que tú abandones tu familia. No, el Señor no está diciendo aquí que tú debes abandonar tu negocio, tu trabajo, tus estudios. No, no. El Señor que estamos viendo es pensar en que tú y yo tenemos nuestro corazón inclinado. Hacia dónde se sesga nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra manera de pensar. ¿En qué tú dedicas más tu tiempo, tus energías? Invierte tus recursos ¿en qué? En buscar crecer más en el conocimiento de la persona de Cristo, como dice el Señor Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de su justicia y todas las cosas serán añadidas. Tú todavía estás tan metido en cualquier otra cosa que se te olvida de tu Biblia, apenas vienes a la iglesia, no evangelizas, quizás tu testimonio está en entredicho en los lugares donde tú te desenvuelves. Y en otro pasaje que no vamos a buscar, el Señor aclara qué significa esto cuando dice, el que no ame, el que ama padre o madre, etcétera, etcétera, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Mira hasta dónde el Señor eleva, o baja, como usted quiere ver, ¿verdad? Por el jueguito aquel de que le pasar debajo de una vara. El Señor baja y baja la vara, y no a poder brincar, tiene que pasar por debajo. Pero lo pone imposible para que confiemos y dependamos exclusivamente en Él. Y esto por causa de Él, de su nombre, y por causa del servicio al reino de Dios. Y cada promete el Señor, versículo 30, dice que no reciba 100 veces más, y aquí la palabra, ese término es un término hiperbólico, figurativo, para dar la idea de exageración. No reciba más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras. Porque eso usted está pensando, pues entonces eso fue lo que le pasó a Job. ¿Ustedes recuerdan a Job? Vaya al capítulo 42, libro de Job. Perdió toda su familia, perdió todos sus bienes, perdió toda su riqueza, no te quedó el esposo. Y el esposo dijo una vez, oye, viene a maldecir a Dios y muérete. La que la perdió ella también. Perdió su salud y se mantuvo firme, porque dice el relato bíblico que él no atribuyó despropósito a Dios en lo que le estaba sucediendo. Y al final, ¿cómo Dios recompensó? Dice que Dios le restituyó su familia, le restituyó la riqueza, y tenía más riqueza que antes. Eso fue a Job. Eso tiene que pasar contigo y conmigo, literal y físicamente. Sin embargo, a todo aquel que confía en el Señor, puede decir lo que dice Salmo 103. Usted conoce Salmo 103, ¿verdad? Bendíceme a mí a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendíceme a mí a Jehová, y no olvide ¿qué cosa? Ninguno de sus beneficios. Dice otro lugar, otro salmista dice que él no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, esos bienes, esa casa, esos bienes que Cristo promete, magnificado 10,000%, es su bendición y su provisión. No es que usted va a tener ahora, ¿verdad?, el carro del año, ni vaya a Dubái, ni va a ir a la luna, ni va a recibir una casita de 400, 500 metros cuadrados en Capcana, al lado de alguna de las torres de Trump. No. Es la provisión de Dios. Y luego, cuando habla de que va a recibir hermanos, hermanas, madre, hijos, habla de la comunión de los hermanos. Y yo creo que he oído a algunos de ustedes aquí testificar de cuán maravillosa es la comunión entre hermanos, la preocupación, la ternura, el amor, el cuidado, que excede a aquel cuidado que podamos recibir de un familiar. Y Cristo lo dijo, miren lo que el Señor dijo, aquí mismo en Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, los hermanos y la madre de Jesús, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él, le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos?
Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, sus discípulos, personas que seguían a Cristo y otros que confiaban en él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, no vaya usted ahora y desherede a un hijo suyo que no es cristiano. No. Tampoco saque su testamento a algún hermano, ni vaya a ponerse en contra de sus padres porque no son creyentes. No. La idea es que cuando tú quitas tu confianza, si es que la tienes en tu familia, Dios te regala una mejor familia. Dios te regala una familia, la familia de la fe. A mí me encanta, a lo largo de los años siempre he tenido, yo no conocí, yo me conocía a mi abuelo paterno, yo no conocía a mis abuelas, ni a mi abuelo materno, pues todos murieron mucho antes de yo nacer. ¿Tú sabes cuántos abuelitos Dios me ha dado de aquí ya para acá? Está en el cielo esperando porque no puedo retener, se me van. Pero esos son mi mamá, mis abuelitos. Yo los quiero muchísimo, me han querido muchísimo a mí. Y la comunión entre hermanos, el cuidado, el afecto, el hecho de que tú sabes que oran por ti, se preocupan por ti, se interesan por ti, más que como lo hace tu familia de sangre. Es una bendición del cielo. ¿Tú sabes qué? Todo eso viene, ¿cómo sigue diciendo el Señor ahí? Lean ustedes mismos ahí en el versículo 30, todo eso viene con persecuciones. La vida cristiana no es un colchón de rosas, ni es un paseo, ¿verdad? Es un crucero. El crucero de amor, el crucero lo que sea. Es una vida que puede incluir persecuciones, porque simplemente porque tú y yo no somos de este mundo. Tú y yo no pertenecemos a este mundo. Si a Cristo Jesús lo persiguieron y se opusieron a Él ferozmente, ¿y quién somos tú y yo para que no pasemos lo mismo? El problema es que, como dije al principio, este evangelio light que estamos viviendo, una de las cosas que quiere evitar ese pedacito de persecuciones. Y por eso le he hecho un poquito más más de azúcar al evangelio para que sea, ¿verdad?, potable, aceptable. Por eso hay tantos cambios a nivel de la adoración, modernamente hablando, porque la idea es adaptar a la iglesia al mundo, no que el mundo se adapte a los patrones de la iglesia. Así que todo eso se nos promete en esta vida, y eso quizás es lo que Pedro quería escuchar. Como dije, yo creo que él se quedó en el versículo 21, el versículo 24, y aparentemente él no oyó aquello de tendrá tesoro en el cielo. Él quería tener como una seguridad, como un certificado que le dijera: tú déjate todo eso, no hay problema. Mira, y si usted va a la historia eclesiástica, la vida de Pedro no fue fácil. Todos los apóstoles, a excepción de Juan, todos murieron violentamente. Y como le dije, el mismo Pedro murió crucificado. Él dijo que lo crucificaron cabeza abajo, porque no merecía ser crucificado normal como sacrificaron a Cristo Jesús, en una de las barbaries a raíz de que Nerón incendió la ciudad de Roma y le echó la culpa a los creyentes. Y más aún, y cuando terminamos, termina diciendo el versículo 30, si en esta vida vamos a recibir todo eso, la provisión de Dios, el cuidado, la dirección, la paz espiritual, y Dios da una familia de la fe, cuyo amor, cuidado, ternura muchas veces excede a la que recibimos de nuestra familia de sangre. Dice el Señor que también en el siglo venidero ellos y nosotros recibiremos la vida eterna. Y esa fue la pregunta del joven: ¿qué bien haré? Pero él pensaba que él podía hacer algo para ganarse. Y toda enseñanza del Señor a lo largo de este pasaje es que el cielo no se puede ganar. Según la óptica de Dios, sí es posible para Dios, cuando tú y yo nos sometemos, nos humillamos en primer lugar y reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos nuestra necesidad, reconocemos nuestra insuficiencia y nos entregamos por completo en arrepentimiento y fe, creyendo sola y exclusivamente en la obra de Cristo en nuestro favor como el único remedio para nuestra situación de pecado. Y cabe la pregunta de nuevo de Pedro:
Entonces, ¿quién podrá ser salvo? La respuesta de Cristo: para Dios todo es posible, siempre y cuando tú y yo, y no es que tengamos a Dios amarrado y que Dios está como limitado por ti y por mí. Él decidió que fuera así, soberanamente Dios decidió que fuera así. ¿Por qué no te salva y te lleva al cielo inmediatamente? Yo no sé. Él decidió soberanamente eso. Así mismo Él decidió soberanamente que la salvación fuera posible en su poder cuando tú y yo nos humillamos, nos arrepentimos y nos sometemos al Señor de Cristo para ser salvos. Y en esta mañana, allí en tu asiento, tú quizás te estarás haciendo la misma pregunta. Tal vez de nuevo tú eres como este joven, o como los discípulos pensaban, que podían hacer cosas para ganar el cielo, que podían vivir X estilo de vida para merecer la salvación, o que tenían que tener la creencia correcta, o ir a la iglesia perfecta, o tener la filosofía de pensamiento adecuada para así ganar, merecer el cielo. La noticia que el Señor te da a ti es que nada de eso sirve. Es imposible para los hombres entrar al reino de los cielos de esa manera. Solamente posible por la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Y por eso es que Dios entregó a su unigénito Hijo. Yo puedo haberte dejado a ti, haberme dejado a mí en nuestra aventura de perdición, en nuestro camino de perdición, rumbo al infierno. Pero en su plan eterno, Él decidió proveer salvación. Y eso fue en la eternidad pasada. Y esa salvación se concretizó cuando Cristo vino y pagó lo que tú y yo debíamos. Ocupó el lugar en la cruz que tú y yo debíamos haber ocupado. Aquel que era sin pecado por ti y por mí, Dios lo hizo pecado. El justo murió por ti y por mí, que somos injustos, para llevarnos a Dios. Ya Dios hizo todo lo que Él había determinado hacer para que tú y yo podamos ser salvos. Ahora nos toca a ti y a mí. Nos toca cumplir aquello que nos falta, y es, de nuevo, humillarnos, reconociendo nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Cuál pecado? Pecado de que hemos faltado a su ley. ¿Cuál pecado? Pecado de que Dios no ocupa el primer lugar en tu vida y en mi vida. ¿Cuál pecado? Que ofendemos a su Jesucristo cada día. ¿Cuál pecado? Incredulidad. Arrepentirnos de ese pecado y someternos al señorío de Cristo en obediencia, como dice al final del versículo 21, seguirle tomando su cruz. Quiere el Señor que en tu corazón tú puedas meditar en estas verdades y tomar la decisión conforme a tu condición espiritual. Yo no conozco tu corazón, yo conozco el mío. Y aún lo que yo te he parado aquí al frente a ustedes, yo sé de cuáles cosas yo puedo, en momentos, porque esta carne es débil y engañosa, creerme que me la estoy comiendo delante de Dios. Ahí es donde debo frenar, arrodillarme y arrepentirme de esa especie de autojusticia, pedir perdón al Señor y pedirle que a través de Cristo me dé la gracia para continuar. Y quizás uno de ustedes haya pensado algo así en algún momento. Vuelva de nuevo ese pasaje, léalo, medítelo, póngase en el lugar de joven rico, póngase en el lugar de Pedro y acepte esa verdad para salvación de tu alma o para crecimiento espiritual. Oremos. Padre amado, gracias por meditación en tu palabra en esta mañana. Te ruego, Señor, que tú la prosperes en cada corazón, comenzando con el mío propio. Es una tendencia natural de nuestra naturaleza caída, creernos en cualquier momento que somos merecedores de algo de parte de ti. Lo único que merecemos de ti es juicio, pero en tu gracia tú derramas tu misericordia, y cuando venimos humillados, arrepentidos y con corazones sumisos, tú nos recibes y nos das más gracia. Y quizás entre nosotros en esta mañana hay personas que todavía no han entregado su vida a ti para salvación. Oh Dios, por tu Espíritu Santo, convéncelos de su condición irremediable, imposible, y tráelos a Cristo para que tú hagas lo que solamente tú, oh Dios, puedes hacer posible, que es darle la salvación y la seguridad de vida eterna. Y
si hay entre nosotros alguna persona que quiera hacer esa decisión, te animamos, te urgimos, te rogamos en el nombre de Jesús que no salga por esa puerta sin haber hecho esa decisión. Allí está haciendo, tú lo puedes hacer, es sencilla, es una oración entre tú y Dios. Yo no te puedo dar salvación, el pastor Cueto no te puede dar salvación. Nadie te puede dar salvación. No se compra en Jumbo, ni en Aprecio, ni en ninguna parte. Pero Dios la da abundantemente y sin reproche, parafraseando el pasaje, a aquel que la pida en humildad y arrepentimiento. Si tú haces esa oración allí en tu asiento, nos gustaría saberlo, para orar contigo, regocijarnos contigo y ayudarte a comenzar a caminar. Padre, glorifica tu palabra entre nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.